Bien, hermanos, les invito a que abran la Biblia en el Nuevo Testamento. Epístola de Filemón. La epístola de Filemón se encuentra después de Tito y Hebreos, entre Tito y Hebreos. ¿Lo tenemos? Entonces vamos a leer toda la epístola, es un solo capítulo, son 25 versículos. Y yo espero que las 2 horas que me queden me alcancen. Dice la palabra: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como amado, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos han leído la epístola a Filemón? Bien, o sea que estamos familiarizados con esta epístola a Filemón. Si Dios quiere, vamos a estar hablando sobre el tema, un ejemplo de amor y reconciliación. Un ejemplo de amor y reconciliación, porque la epístola de Filemón se trata precisamente de eso. Muchos se pueden preguntar, y muchos se han preguntado, ¿por qué el Nuevo Testamento? ¿Por qué la palabra de Dios incluye una carta personal de Pablo pidiéndole un favor a otra persona? No parece que haya una estructura específica de una doctrina bíblica, no parece que habla de temas extremadamente profundos, pero es una carta extremadamente práctica para la vida en la iglesia, en la congregación local, para la vida en cada una de nuestras relaciones. La epístola de Filemón ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ha sido escrita por medio del apóstol Pablo mientras estaba en prisión. Alrededor del año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo es enviado a Roma y se le da casa por cárcel. Mientras allí está en casa por cárcel, se puede leer algo de esto en Hechos 28, la gente viene a él a escucharlo predicar, y dice el texto, predicaba abiertamente y sin impedimento.
Y es en ese momento en que Pablo escribe esta epístola dirigida a Filemón, una persona específica. Tenemos que desmenuzar esta epístola y en realidad lo que vamos a hacer es mirar versículos claves que nos van a mostrar el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Cuánta deuda tenemos nosotros con Cristo, y eso se convierte en un llamado a reconciliarnos con cada uno de nuestros prójimos, de nuestros semejantes, en la congregación, en la familia, en el trabajo, donde sea. Esto nos desafía a reconsiderar en qué concepto tenemos nosotros el amor hacia los demás. ¿Amamos como el mundo ama o amamos como Dios ama? Por eso una de las palabras claves de esta epístola es la utilidad o la inutilidad. Pero manténgase conectado y no cambie de canal, que vamos a ir avanzando. Pablo entonces ya vimos que está en prisión y compone esta epístola. Ahora, de los versículos 1 al 3 tenemos los saludos, y los que estamos con Reina Valera, la Reina Valera divide de una forma muy apropiada esta epístola. En los versículos del 1 al 3 está el saludo, y Pablo inicia diciendo: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, porque está en prisión. Y aunque Cristo es mencionado y su nombre Jesucristo se menciona en el primer versículo y no es tan explícito o tan detallado en el resto de la epístola, tiene un significado poderoso, y es que Cristo es el centro y el núcleo de nuestra vida cristiana. Cristo es el núcleo y el que gobierna la vida en nuestra congregación local. No puede existir el cristianismo sin Jesucristo. Por eso muchos, cuando opinan acerca de Cristo, dicen que fue un gran profeta, o fue un iluminado, o fue un hombre muy sabio, o fue un gran moralista. Y muchos lo admiran por su magnífico sermón del monte y se quedan con lo de poner la otra mejilla o de amar a los semejantes. De hecho, muchos defienden el matrimonio entre el mismo sexo que porque hay que amar a nuestros semejantes. Eso es ridículo. Cristo se distingue porque solo Él resucitó. Y la resurrección de Cristo se convierte en el eje central que gobierna el organismo que es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es una organización, no es una estructura y no es un partido político ni religioso. Es un organismo que se compone de usted y yo, de una colección de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y por eso Él menciona a Jesucristo, el eje central. Sin Jesucristo no puede haber cristianismo. Sin Jesucristo no puede haber evangelio. Y Pablo era un hombre inundado por la pasión de Cristo. Era un hombre inundado por llevar la fama de Dios a los gentiles. Y en ese saludo él incluye a sus colaboradores, a Timoteo, que era su compañero, y menciona a Filemón, colaborador nuestro. Filemón ocupa un papel importante en la iglesia cristiana de aquel entonces. En el mundo conocido, el Señor plantaba por medio de Pablo muchas iglesias en diferentes lados, como en Corinto, en Roma, en Colosenses, y Filemón estaba ubicado en Colosenses. Así que Filemón ocupa un lugar importante porque él se refiere a Filemón como un colaborador. Así que es muy plausible que Filemón fuera pastor o un líder eclesiástico. A los demás hermanos se dirige como a los santos o utiliza otras expresiones. Para Filemón se dirige colaborador nuestro. Trabajaban en equipo. No dice colaborador mío, ni dice mi compañero, ni mi asociado, ni mi coapóstol. Dice colaborador nuestro. Como anciano, como apóstol, se incluía dentro del grupo de colaboradores. Y menciona a su aparente esposa Apia y a su hijo Arquipo, quienes también perseveraban en el evangelio. Filemón era un hombre ejemplar. Su esposa estaba allí y su hijo
a quien Pablo se refiere, compañero de la milicia, también usa un término muy especial, porque todos los cristianos somos soldados, pero no todos somos parte de la misma milicia, en el sentido de que ayudaban a servir y a dirigir la iglesia. Y por eso dice que la iglesia que está en su casa, así que es plausible también que la iglesia quedara dentro, la congregación se ubicara en la casa de Filemón. Filemón también, aparte de que ya sabemos que era un colaborador de Pablo, era un líder eclesiástico, era un hombre cuya hogar y cuya familia perseveraba en el Señor, también era un hombre de negocios. El verso 22 nos deja saber eso, porque dice: prepárame alojamiento. Pablo le dice: prepárame una habitación. Él tenía habitaciones, posiblemente vivía de la renta de ellas, tenía un hotel o algo similar a la época. Era un hombre en una posición social importante. Y las posiciones en el primer siglo, la posición social en el primer siglo en que inicia nuestra era, después de que Cristo resucita, es muy importante. ¿Por qué? Porque si Filemón era de un estatus social importante y significativo, significa que primero que todo no era un esclavo. Y ya luego vamos a ver por qué eso es importante. No era un esclavo, sino que era dueño de esclavos, era un amo, era un señor. Y eso se convierte en un tema interesante de debate y de duda o de discusión para muchos en medio de nosotros y para el mundo. ¿Cómo es posible que Dios permita que haya existido la esclavitud? Porque Dios no derrumba todos los sistemas y los ambiciosos capitalistas y redistribuyen todo por igual. Necesitamos la igualdad. Al fin y al cabo somos iguales ante Dios. Pero Dios no está tan interesado en transformar un sistema político, económico o educativo, sino en transformar el corazón de los hombres que viven dentro de ese sistema. Y Filemón vivía dentro de un sistema en donde 12 millones de los habitantes eran esclavos. Era más rentable ser un esclavo que ser un hombre libre, porque el esclavo no tenía que pensar. No tenía que aprender a leer, no aprendía a escribir. El esclavo lo único que conocía era la voluntad de su dueño, de su amo. Él sabía que lo compraban en el mercado de esclavos, lo trasladaban a una propiedad a trabajar. Y si ustedes recuerdan, muchas de las parábolas del Señor involucran a esclavos, siervos, esclavos, labradores, etc. Era parte de la vida de esa época. El esclavo no tenía que pensar entonces, la única voluntad y la única ley que conocía era la de su amo. Y Filemón era un amo, a él le obedecía, tenía servidores, tenía esclavos. Y utilizo la palabra esclavo porque en nuestras traducciones aparece como siervos, pero en realidad significa esclavos. No voy a poner técnico ni nada de eso, pero la palabra griega original es doulos, que significa esclavos. Usted y yo somos esclavos de Cristo. Bien, eso lo necesitamos saber en el saludo de la epístola a Filemón. Los versos 1 al 3, él saluda, exalta a Cristo, muestra el aprecio por Filemón, su casa, y ya sabemos quién es Filemón. Un hombre importante, un hombre servidor de la iglesia y un hombre dueño de negocios, un hombre dueño de esclavos, de otras personas. Vale la pena reenfatizar que Dios no está tan interesado en transformar un sistema político o económico, sino en transformar el corazón de los hombres. Y en este caso, el corazón de Filemón y el corazón de el otro personaje que vamos a ver. La esclavitud ha sido una realidad en nuestra historia. Aquí en Colombia ha habido esclavitud cuando entraron por Cartagena y otras regiones del país. Tenemos un bagaje de esclavitud en nuestra propia cultura. En África, el día de hoy, todavía hay esclavitud. La esclavitud siempre ha existido. Recuerde que Israel estuvo esclavo de Faraón. José llegó esclavo vendido por sus propios hermanos. La esclavitud ha destrozado la dignidad humana
y redujo a los hombres y a las mujeres a meros animales de carga, valorados por su utilidad. Por su utilidad. El valor de las personas en la época, en la esclavitud, yace en su utilidad. Si no es útil, lo venden. Si es útil, trabaja más. Y no es diferente a nuestros días. Si un empleado no es útil, ¿qué pasa? El jefe tiene paciencia, lo entrena, lo abraza, le dice: estoy contigo, te sigo pagando, tú tranquilo. Si no es útil, busca otro más útil. Piénselo de esta manera también. Cuando un esposo dice: yo amo a mi esposa, no puedo vivir con ella, es el mejor regalo que Dios me ha dado, lo que está diciendo es: ella hace las cosas como yo quiero, cuando yo quiero, y me hace tan feliz, me es tan útil que no puedo vivir sin ella. O, por el otro lado, para no ser injusto, la mujer dice: mis hijos me tienen loca, me mortifican, dejan los zapatos por todos lados, no puedo vivir más, me siento una esclava. Porque su satisfacción está puesta en personas cuya utilidad le pueden dar seguridad o paz, pero no el Señor. Así que el mundo, el amor del mundo, depende de lo que podamos obtener y la utilidad de otras personas. Entonces, ¿se le viene a alguien en mente a quien tenga dificultades para amar? ¿Se le viene a alguien a la cabeza a quien sea difícil saludar, abrazar, pedirle disculpas? Esa es la mejor oportunidad para amar a alguien sin esperar recibir nada. No por su utilidad, sino porque el amor de Cristo es abundante y es más feliz dar que recibir. Vamos a poner otro ejemplo. Yo creo que como hermanos, como ovejas de un rebaño, amamos más a algunos pastores que a otros. Por el estilo de predicación, porque siempre nos contestan las llamadas, nos contestan los correos, oran por nosotros por teléfono si es necesario, y nos encantan y los amamos porque son útiles a nuestros deseos, a nuestros gustos. De nuevo, para no ser injustos, puede que los pastores también tengan una lucha en querer servir mejor a ciertas ovejas porque les son más útiles a él o a su familia o a su liderazgo o a sus planes, etc. El punto es que el amor de Dios está caracterizado por dar y servir y no por utilizar y obtener. Y este es el desafío que presenta esta carta. Filemón tenía esclavos que le eran útiles o inútiles, pero ¿qué podemos decir ahora de nuestras propias vidas? En Romanos 3, versículo 10 al 12, un texto clásico que nos encanta para evangelizar, para decirle al mundo cuán depravado y cuán incapaz es, nos dice: todos se descarriaron a una, se hicieron inútiles. Hermanos, todos nacimos siendo inútiles, incapaces de hacer el bien, incapaces de amar, incapaces de glorificar a Dios con nuestras obras. Ninguno de los que estamos acá a los 2 años, con las primeras palabras dijimos: Dios, ¿dónde está Cristo para que yo crea en Él? Nos hicimos inútiles. Así que todos estamos en la misma barca y solo hemos sido hechos útiles por el amor de Dios. Romanos 5:8, porque siendo aún pecadores, inútiles para Él, Cristo, Dios mostró su amor hacia con nosotros al Cristo morir en nuestro lugar. Hoy leímos en la epístola de San Juan: le amamos porque Él nos amó primero. Ok, entonces ahora pasamos al versículo 4 hasta el 7. Después de su saludo, Pablo ora y da gracias por Filemón, reconoce algunas virtudes especiales que él tiene. Por ejemplo, en el versículo 7 dice que tiene gran gozo y consolación en su amor,
porque han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un hombre servidor, un hombre que consolaba, confortar, consolar, ayudar, estar al lado de otra persona. Filemón era un ayudador y bendecía a los santos. Si identifican, ahora dice santos, pero él le dijo ayudador, colaborador. Colaboraba y confortaba el corazón de los santos. El liderazgo consuela a los santos. El liderazgo está para ayudar a los santos. Y todas las iglesias tienen líderes que consuelan los corazones a los santos. Es verdad. Así que él era un hombre servidor que confortaba el corazón de los santos, y la oración de Pablo era que el amor que proviene de Dios en Cristo por medio de Filemón fuera comunicado eficazmente. Comunicado eficazmente. ¿Cómo comunicar eficazmente nuestro amor cuando estamos esperando que las otras personas nos den, obtener de ellos y nos hagan felices? ¿Cómo comunicar el amor de Dios diciendo solamente muchas gracias, te amo mucho porque me hace sentir bien, te ríes de todos mis chistes y todos mis comentarios, me admiras mucho, me siento feliz y por eso te amo? De esa forma no comunicamos el amor de Cristo. El amor de Cristo es completamente distinto. Y podemos ver un ejemplo del amor de Cristo en el mismo apóstol Pablo, quien escribe esta epístola. Y esto se encuentra, para los que quieran ir allá, 2 Corintios 12:15. El apóstol dice: me gastaré yo y me gastaré a mí mismo. A ver, yo creo que me estoy brincando un pedacito. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, no del poco, ni de casi todo, ni dependiendo, sino del todo, por amor de vuestras almas. Pero póngale atención: aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Está usted dispuesto a decir eso? ¿Está usted dispuesto a decir: hermanos, yo los amo, gasto mis recursos, gasto mi energía hasta que me salgan canas, gasto mi dinero, gasto mi vida, involucro a mi familia, me gasto, hermano, vamos a salir para adelante, vamos a luchar, vamos a estar juntos, aunque yo sé que usted nunca me va a amar igual? Yo sé que jamás me devolverá ese amor que yo le estoy dando. Es más, yo sé que en algún momento me va a criticar y me va a atacar. Pero amándolos más, yo sé que voy a ser amado menos. Pero ese es el amor de Dios. Y eso es lo que está expresado Pablo, que ya han pasado muchos años. Ahora sabe y tiene la convicción y el valor de escribirle esta carta a Filemón, porque él mismo experimentó una transformación en su vida que lo llevó a concluir y a desatar las cuerdas del egoísmo para amar sin esperar ser amado por otros. Y a Pablo es un personaje muy interesante, porque Pablo era un apóstol cuyas cartas fueron inspiradas por el Espíritu y son infalibles, no fallan. Pero él como hombre era un hombre falible, y la Biblia nos deja ver sus fallas. Y la Biblia nos deja ver, mucho antes de que le escribiera a Filemón, un episodio que lo llevó a madurar, un episodio en donde no amó porque a alguien no le fue útil. ¿A alguien se le viene a la mente cuál episodio? Muy bien. Hechos 15:38. Miren la Biblia como es de tremenda y la palabra de Dios. Hechos fue escrito por Lucas. En la despedida de Filemón también está Lucas. El versículo que vamos a leer habla de Marcos, el que escribió el Evangelio. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo tenía unos planes y unos viajes misioneros tremendos, que en algunos libros de niños los llaman las aventuras de San Pablo. Pablo tenía muchos planes y estaba con Bernabé y quería ir a otros lugares a predicar, y Marcos, un muchacho, se va y lo deja. Luego
van a hacer otro viaje y Pablo dice, no quiero ir con Marcos, me vuelve a dejar, no confío en él. Ya no podía confiar en él, no amó, no comunicó el amor de Dios a un muchacho porque no le fue útil y porque falló para él en algo. Y ahora vamos a volver a conectar ese episodio, porque, como les mencioné, Filemón era un hombre importante y parece que él fue muy importante en la iglesia de Colosenses, y es mencionado Pablo en la despedida diciendo: envíenme también a Marcos porque me es útil para el ministerio. Eso lo pueden encontrar en 2 Timoteo 4:11. Pablo había experimentado que en un episodio anterior Marcos no le era útil y no quiso seguir viajando con él, y años después escribe: ahora sí he aprendido a amar, no por la utilidad sino por el valor que tienen las personas. Envíeme a Marcos que me es útil para el ministerio. Dios hizo a Marcos útil después de haber sido inútil para el ministerio, y ahora Pablo es útil para amar y comunicar el verdadero amor de Cristo. Hasta ahí entonces, hermanos, tenemos algunas reflexiones sobre esta epístola. La tercera porción de esta epístola a Filemón es que Pablo tiene una petición muy especial. Tiene una petición muy especial, y su persuasión, su lenguaje para traer esta petición delante de su amigo y colaborador Filemón es digna de admirar. Y es tan digna de admirar que el Espíritu Santo supervisó la escritura de esta carta. Versículo 8 hasta el 22 tenemos esa petición, y Pablo le dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo y te puedo pedir lo que quiera porque somos colaboradores, somos amigos, es más, yo soy apóstol, no lo voy a hacer y no voy a hacer uso de esas facultades. No te quiero utilizar. Tengo una petición especial por un hermano muy querido, pero no te voy a utilizar ni quiero recibir algo solo porque yo te lo estoy pidiendo. ¿Les ha pasado que a veces usted le pide favor a un hermano y no lo hace, pero si el pastor lo pide, vuela? Pero acá no pasa. Bien. Verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo. Este versículo es clave: que engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Onésimo era propiedad de Filemón. Era un esclavo, no sabía leer, no sabía escribir, no tenía derechos. Si a su amo le daban ganas de levantarse con un rejo y castigarlo en la mañana, lo hacía. Pero Filemón era cristiano, por supuesto. Parece que Onésimo no era creyente cuando estaba bajo el gobierno de su amo, y huyó después de estar al abrigo de un hogar creyente, después de estar al abrigo de un hogar que tenía a Cristo, con la esposa, los hijos, y aunque era esclavo, estaba allí expuesto al evangelio. Huye de su amo y parece ser que le roba algunas cosas. Parece ser que se le lleva algunas pertenencias a Filemón. Y lo increíble, hermanos, el mundo tan grande, el planeta tan grande, y se encuentra con Pablo en Roma. Imagínense a este esclavo enojado porque quiere ser un hombre libre. Y en paréntesis, un hombre libre, para un esclavo lograr su libertad tenía que trabajar años, y tal vez algún día su amo le concedía la libertad, le daba un documento y decía: usted es un hombre libre, ve a ver qué va a hacer, que ahora ya no tiene quien le provea ni le proteja, pero es libre. O compraba, ahorraba dinero y podía comprar su certificado de libertad delante del imperio. Pero el problema en que se había metido Filemón era que había huido de su amo y le había robado. O sea, merecía la muerte. Cualquier amo en esa época lo eliminaba y ya está, compraba otro.
Pero Onésimo llega y se expone a la predicación del tremendo apóstol Pablo. No está predicando ningún otro, sino Pablo, en prisión. Y hermanos, eso es una obra tremenda. En el mundo tan grande, y el Señor lo guía y transforma el corazón de un esclavo y lo convierte en un hermano para servir como hermano al pueblo de Dios. Y ahora la petición de Pablo es: ahora has sido transformado. Antes eras inútil para Dios, ahora eres útil para Dios. Antes fuiste inútil para tu amo Filemón, porque te rebelaste y le servías solo a regañadientes. Pero ahora tu corazón se ha transformado, y aunque sigas siendo un esclavo por tu condición, aunque sigas siendo propiedad de Filemón, el problema ahora ya se resolvió porque tu corazón fue transformado y le servirás no como a tu amo, sino como a un hermano. Ahora, Pablo ve la utilidad de este joven en sus prisiones. Parece que él quería estar con él, aprender de Pablo. ¿Acaso no hubiera sido mejor hacer eso? Señor Pablo, ya no quiero volver a donde mi amo. ¿Para qué? Voy a estar trabajando, no voy a poder leer las escrituras contigo, no voy a poder ver tus milagros, y eso es mejor. Pero toda justicia ha de cumplirse, y él debía regresar y someterse al amparo de su amo. Debía presentársele delante de él. Pero ahora el problema también era que no tenía WhatsApp para Pablo avisarle a Filemón que ya iba para allá. ¿Se acuerda de la historia de David y Urías? David escribe una carta, y en la carta Urías la lleva, y en la carta dice que lo asesinen a él. Mire la relación que tienen las escrituras. Ahora es Filemón el que va a volver con la carta diciéndole a su amo: déjeme vivir. Exacto. Gracias. Están concentrados. Y en los versículos 15, en la epístola que va dirigida hacia Filemón, Pablo de nuevo está persuadiendo a Filemón para que se convenza de que Onésimo ahora es un hombre digno de su confianza. Puede volver a confiar en él. Ahora es útil porque su corazón ha sido transformado. No le está pidiendo que deje de ser su amo. No le está pidiendo que lo libere y que le dé igualdad. Está tratando con su corazón. Ya transformó el corazón de Onésimo para que se sujete a su amo sin importar el sistema bajo el cual esté. Ahora quiere obrar Dios con Filemón, con el corazón. Ahora no le estoy pidiendo que lo deje libre y resuelto el problema, sino que le da razones. Se apartó por algún tiempo. Demuestra la grandeza de que vaya a regresar contra lo pequeño de que haya huido. Porque el versículo nos dice: para que le recibieses para siempre. ¿No se ha dado cuenta usted que nosotros agrandamos los problemas? ¿Qué pasa cuando el niño usted le pidió un permiso y usted le dice que no? Nunca me dejas salir a jugar. ¿Qué pasa en la iglesia? El pastor nunca me deja predicar. Nunca acepta mis sugerencias. Mi esposo nunca ve las películas que me gustan. Es verdad. Y agrandamos las cosas. Es que nunca, es que usted siempre, es que nunca, es que siempre. Y exageramos. Hermanos, evite usar ese lenguaje. No siempre es nunca, y no nunca es siempre. O sea, las cosas nos exageremos. Seamos, hermanos, precisos con nuestro lenguaje y tengamos cuidado cómo comunicamos el amor a nuestras personas más cercanas. Porque Pablo dice: es que su esclavo se fue por un tiempecito. Aunque usted diga que fue una eternidad y fue mucho tiempo, y aunque le generó pérdida porque a lo mejor tuvo que comprar otro o contratar a alguien para trabajar, se apartó un ratico para que luego lo recibas para siempre. Y de esa forma él muestra que, hermanos, estaremos para siempre juntos.
alguien le ha fallado, alguien lo ha ofendido, ha sido por un ratico, para que lo perdone y lo ame para siempre. Alguien lo ha decepcionado, han hecho las cosas completamente opuestas a lo que usted deseaba. Eso es un ratico, porque lo va a amar para siempre, si es que se reconcilia con él. Verso 16, para que lo reciba no ya como esclavo, sino más que esclavo, como amado hermano. De nuevo, hermanos, el problema no es criticar el gobierno o el sistema en el que vivimos. Es el corazón suyo y el mío. Es el corazón del empleado y el corazón del jefe. Y eso es lo que el Evangelio transforma. El Evangelio transforma los corazones. Y en este caso transforma los corazones para que, aunque con todo su derecho Filemón recibiese a Onésimo como esclavo, ya no lo hiciera así, porque ahora su corazón había elevado la condición de ese ser humano a un hermano. Lo había elevado de ser un animal, un objeto, esclavo, una bestia de trabajo, útil, a ser un hermano, solo útil, por la dignidad que Cristo había derramado sobre él. Ahora serían dos personas, que serían hermanos, cuyo estatus ante los ojos de Dios sería idéntico. Ambos eran inútiles. Filemón era inútil, Onésimo era inútil, usted y yo éramos inútiles. Ahora hemos sido hechos útiles para Dios, porque cuando éramos, aún siendo pecadores, Cristo mostró su amor para con nosotros. Adicionalmente, Pablo le dice, si él te robó algo, olvida eso. Recuerden que Pablo era un erudito, un hombre estudiado, un escolástico judío. Y en la ley del Antiguo Testamento, si yo me le robo, entro a su casa y le robo un bulto de manzanas, debo regresar al siguiente día y decirle, hermano Javier, aquí está su bulto de manzanas y aquí está otro para reponer el que me le llevé. Tenía que hacer una restitución. Cuando ofendemos, a veces hay que restituir. A veces es muy difícil y a veces casi imposible. Pero en este caso, Pablo le dice, olvídalo. Cristo te ha perdonado muchas cosas. Toda tu deuda fue puesta en la cuenta de Cristo. Ahora todo lo que lo que Onésimo te ha robado, ponlo a mi cuenta. Porque fui yo el instrumento que Dios usó para llevarte el Evangelio y en realidad tú estás más en deuda conmigo. O sea, póngalo a mi cuenta, igual me va a quedar debiendo. Es una forma de persuasión usada por el Espíritu Santo para exaltar la obra de Cristo en cada una de las personas involucradas. La obra de Cristo cubre todas nuestras deudas, cubre todas nuestras ofensas, cubre nuestro amor imperfecto, cubre absolutamente todos los daños que hemos causado y que nos han causado a nosotros. Porque la cuenta bancaria de Cristo es para siempre y ahí quedó todo pagado. Así que, hermano, si le ofenden, si lo han dañado, si lo han agraviado, hermano, no le voy a mentir, usted se va a acordar de eso, pero usted no tiene que volver a decirlo. No tiene que volver a decir, acuérdate cómo te he perdonado, cómo he tenido gracia y misericordia de ti. No tiene que volver a decir, porque ya está en Cristo y depende de usted. Entonces, déjase abrumar por el amor de Cristo y amar y gastarse, aunque no vaya a recibir lo mismo a cambio. Ahora, quiero llamar su atención a algo que es muy poderoso. Está en el versículo 21. Y mire, Pablo le dice a Filemón, Pablo es un erudito y utiliza un lenguaje que Filemón le va a entender. Filemón era un propietario de esclavos, era un hombre de negocios. Y Pablo usa ese mismo lenguaje. Póngale ojo. Te he escrito confiado en tu obediencia. ¿Quiénes obedecían? ¿Los amos? Los esclavos. Pablo le está usando. Le está diciendo, Filemón, eres un esclavo de Cristo. Solo obedece lo que Cristo dice.
¿Se había puesto usted a pensar que la expresión acepto al Señor como mi Salvador, a Jesús como mi Señor, involucra volvernos sus esclavos? Y sus esclavos es, hermanos, perdonar y reconciliarnos sin decir más nada, porque eso es lo que Él hizo con nosotros. Pero Él nos eleva al estatus de hijos y de coherederos, etcétera, etcétera. Pero mire, no solo le dice, lo trata como un esclavo, o sea, Filemón, yo creo que fue impactado por esto, y luego dice, sabiendo que harás más de lo que te digo. La pregunta es, ¿qué esclavo hacía más de lo que te digo? Si usted lee en Lucas 7:10, el Señor dice, ¿por qué somos siervos inútiles? Porque hemos hecho más de lo que nos mandaron a hacer. Lo que nos mandaron a hacer. O sea que Pablo está repitiendo lo que Cristo dijo. Está diciendo, Filemón, recíbalo como un hermano. Al fin y al cabo ese es su deber. Y no le voy a dar gracias por eso. Ni el Señor le va a dar gracias, ni lo va a felicitar. Porque siervos inútiles somos. La única utilidad que tenemos es la utilidad con la que Cristo nos viste a nosotros. Esa es la única utilidad. Si podemos servir, si podemos trapear, si podemos enseñar, si podemos orar por alguien, si podemos hacer lo que sea, limpiar los zapatos, es por la utilidad que Cristo nos ha dado. Si podemos hacer una buena obra, hablar bonito, escribir, cantar, es por la utilidad que Cristo tuvo en lugar nuestro, en sus 3 años de ministerio, en su vida completa, mejor dicho, y en su obra redentora. Siervos inútiles somos. Filemón, eres dueño de esclavos, pero tú eres un esclavo ahora de Cristo. Y ahora Onésimo, no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano. Y bueno, y Pablo le dice, bueno, prepárame el alojamiento porque sigue siendo un hermano y posiblemente si lo recibes, allá nos vamos a encontrar y a celebrar todos juntos y a estar felices, porque ese es el amor de Cristo. Ahora, finalmente está la despedida. Y en la despedida podemos ver a un apóstol Pablo más maduro, porque las personas que lista en esa despedida, algunas ya no estaban con él. Por ejemplo, ahí vemos Marcos, ya lo lista, ya estaba con él. Mis colaboradores. Ahora Marcos no era el que se había ido. Es que él me dejó solo, se apartó de mí, se fue para otra iglesia, se fue a trabajar con otra gente, habló mal de mí. Ahora está conmigo y es un colaborador. Lo acepta tal como es y lo ama, no por la utilidad que le presta, sino por la dignidad que tiene en Cristo. Y también menciona a Demas. En ese momento Demas estaba con él. Y parece ser que Pablo no fue de mucha utilidad para Demas, porque en la epístola que sigue, Demas se fue amando el mundo. Ahora es Pablo quien ama. Y tal vez para Demas ya no era suficiente prestigio estar con Pablo en prisión. Era de mucho prestigio estar con Pablo en las campañas evangelísticas, en los milagros, hablando con gente importante, con los romanos, etcétera, etcétera. Y se fue. Pero Pablo seguramente los siguió amando, aunque él sabía, los amaba, mejor dicho, ahí, aunque sabía que sería amado menos. Así que, hermanos, ese es el amor de Dios. Si se ha puesto usted a pensar en personas difíciles de amar, complicadas, es una oportunidad potencial para amar con el amor de Dios. Mientras más inútil sea una persona, más posibilidad hay de amar. Solo piense en los bebés. ¿Qué utilidad le prestan? Es mucho trabajo, pero es una gran oportunidad de amar. Y así somos nosotros, dependientes e inútiles ante Dios, pero Él nos ama incondicionalmente, sin necesitar nada de nosotros y sabiendo que nosotros jamás le retribuiremos a Él lo que Él nos ha dado. ¿Se le viene a la mente una relación difícil? Ignore sus intereses, ignore sus opiniones, ignore su conocimiento, porque el amor edifica. Es más fácil, hermano, comunicar eficazmente el amor de Dios, no por la utilidad que nos presta. Hermanos, el amor del mundo
que busca obtener, utilizar o manipular. Se enoja, se molesta y se toma las cosas personales porque las cosas no van como él quiere. ¿Se enoja usted cuando alguien da una opinión? Cuando alguien hace un comentario y usted cree que se la tiró. Ay, lo dijo porque yo estaba ahí, yo sé. No, hermano, olvida eso. Olvida eso y ama. No por la utilidad, no por lo que te puedan servir, no por lo que puedas obtener. Filemón no podía obtener mucho de Onésimo. Onésimo no podía obtener mucho de Filemón. Pero ya tenían en su corazón un amor gratuitamente otorgado por Cristo. Y Pablo, el ministro, el que les guiaba como rebaño, como pastor, era el primero en darles ese ejemplo. Se desgastaba él, desgastaba sus recursos, sabiendo que amando más sería menos amado. Así que es una invitación, terminando con lo que dice Timoteo 2:21, la segunda. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil al Señor. Hermanos, si se limpia de los celos, del amor del mundo, de un concepto de utilización, si abandona sus deseos y se entrega al Señor, entonces podrá tomar ventaja de lo que es el amor fraternal. Porque Dios nos ha puesto en congregaciones, nos ha puesto en familias para amar. Y el amor duele, el amor es sufrido. El amor no es una fantasía de Hollywood donde son felices por siempre. El amor es sufrido y el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, hermanos, le invito a que reflexionen en esta epístola, lo cual es un ejemplo de amor, reconciliación, perdón y dignidad. Así que si antes pensaba que la epístola de Filemón es una carta donde Pablo, con conchudez, le quiere pedir un favor a un amigo, no es cierto. Él no busca utilizarlo, sino persuadirlo con el amor de Cristo, haciéndole caer en cuenta que todos estamos en el mismo bote. Nos ha perdonado igual a todos nosotros y por lo tanto es nuestra obligación, como siervos, esclavos de Dios, hijos de Dios, coherederos con Cristo, perdonar y reconciliarnos y amar sin esperar recibir, sin esperar utilizar, sin manipular, sabiendo que vamos a ser menos amados. Entonces, hermano, le invito a que incline allí su rostro. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que su palabra haya cabida en nuestro corazón y nos transforme. Padre Santo, gracias por tu amor eterno, tu amor inquebrantable. Señor, si quisiéramos tener un superpoder, necesitamos tu amor, porque es indestructible e invencible. Ayúdanos a amar, sabiendo que vamos a ser menos amados y que es más bienaventurado dar que recibir. Que no escatimemos gastarnos y gastar lo nuestro por amor, porque Señor, tú te hiciste siervo, descendiste y te hiciste esclavo del Padre Celestial, y siendo Dios te vaciaste, te anonadaste a ti mismo y ahora eres nuestro príncipe salvador. Inúndanos con tu amor, perdona nuestras inconformidades, dificultades, y Señor, permite que en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, negocios, en todo lugar, el amor de Cristo, Señor, resplandezca, aunque sea difícil. Te honramos y te bendecimos. Amén.